Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Contrastes, el programa del canal del Congreso donde se debaten las ideas y los proyectos. Hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para todos los colombianos, la reforma laboral que hace trámite en el Congreso de la República. Para eso tenemos dos invitados especiales, el doctor Wilber Escobar, representante a la Cámara por el departamento de Caldas, y el doctor Carlos Eduardo Osorio, representante a la Cámara por el departamento del Tolima. Doctor Wilder, bienvenido, ¿cómo está? Y hablar de este tema que es de mucha trascendencia para todos los colombianos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Florencio, por la invitación. Un saludo también muy cordial al representante Carlos Eduardo Osorio del departamento del Tolima y a toda la audiencia que nos acompaña. Doctor Carlos Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido. Florencio, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Saludo fraterno y especial para usted, para toda su audiencia y muy especialmente para el representante por el departamento de Caldas, un departamento muy querido por mí. Allí me formé como abogado, que es el doctor Wilder Escobar. Bueno, doctor Wilder, ¿qué trae de bueno esta reforma? Bueno, la reforma laboral es una de las propuestas que ha presentado el gobierno nacional a los colombianos. Esta es una reforma que lo que busca es generarle mayores derechos laborales a los actuales trabajadores de Colombia. Definitivamente no es una reforma laboral que sirva para generar empleo en el país. Sin embargo, dentro de esta propuesta que presentó el gobierno se ha venido moderando alrededor de los debates en la Cámara de Representantes. Ese fue un ejercicio donde hubo pluralidad de propuestas, varias proposiciones. Muchas de ellas sirvieron para ir dándole forma a una reforma laboral que no fuera tan agresiva con el empresariado, pero a su vez que le brindara garantías a los actuales trabajadores. Nosotros, dentro de esa propuesta o proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional, radicamos una propuesta para incluir un artículo nuevo. Y estamos muy felices porque el gobierno nos avaló la inclusión de ese artículo nuevo, también la plenaria de Cámara de Representantes, y es un artículo que busca fortalecer el primer empleo, pero también incluir legislación colombiana alrededor del último empleo. Básicamente lo que buscamos es que los jóvenes recién graduados en el país de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales no se les exija experiencia laboral como requisito para poderlos contratar. Eso se fue tocado en una ley de primer empleo para algunos casos excepcionales en algunas entidades del Estado, pero en la práctica, en la realidad, eso no sucede. Resulta que encontramos todavía muchas barreras para el acceso laboral, sobre todo a los jóvenes que hacen un gran esfuerzo, las familias que hacen un gran esfuerzo económico para formar y educar a sus hijos, a sus familiares, y luego una imposibilidad muy grande para ingresar al mercado laboral. Pero a su vez también con relación en el último empleo, dentro de ese mismo artículo, logramos incluir que las personas que ya, por el contrario a los jóvenes, tienen mucha experiencia laboral, mujeres mayores de 50 años, hombres mayores de 55 años, sean contratados por las empresas, primero para que logren alcanzar ese sueño de cotización de las semanas necesarias para poderse pensionar, y segundo, también es una deuda social con una población que necesita emplearse. Doctor Carlos Eduardo, usted está en la oposición en este momento. ¿Cómo ve el proyecto? ¿Cómo ve la reforma? Si realmente hay problemas de desempleo en Colombia, también hay vulneraciones también a los trabajadores. ¿Cuál es el balance que usted hace de lo que se ha aprobado hasta el momento? Quiero empezar por decir que de las pocas cosas buenas de la reforma laboral, debo reconocer el liderazgo del representante Wilder Escobar, una proposición inteligente, una proposición muy bien concebida, una proposición plausible porque hay definitivamente un segmento laboral muy importante. Los jóvenes que por no tener experiencia no pueden acceder al empleo, y cuando ya pasan de 40 a 50 años, pues entonces ya están muy viejos. Eso es una paradoja, y el representante Wilder Escobar Continuo logra que el gobierno nacional, que entre otras cosas, representante, y yo no sé si usted comparte esto que voy a decir conmigo, nosotros los congresistas parecemos unos mendigos, porque si las proposiciones que hacemos no las avala el gobierno nacional, pues no se aprueban. Yo ahora quiero referirme, si usted me lo permite, Florencio, al aspecto general.
es una reforma laboral que, como muy bien lo anotó aquí el representante, no genera empleos. Es una reforma laboral que yo la he llamado una reforma ni, porque ni crea empleos ni formaliza. Y eso es muy grave, porque las expectativas que se tienen a la hora de plantear una reforma laboral es justamente de que hayan garantías. Pero si no hay garantías y beneficios para los trabajadores, y si muy por el contrario, como puede ocurrir con esta reforma, se van a destruir empleos, el Banco de la República, Fedesarrollo, hablan de más de 450.000 empleos que se pueden perder por los recargos nocturnos, por las horas extras, en fin, por una serie de medidas que afectan al empresariado. Pues mucho me temo que esa valiosa, plausible e inteligente propuesta del representante Wilder de darles empleo a los primeros trabajadores y a los últimos, pues de pronto se nos queda en la bonita intención, porque antes que generarse nuevos empleos para que entren los jóvenes o para que entren las personas mayores, pues si se destruyen 450.000 empleos, quizás esa proposición que de aprobarse en el Senado el proyecto, espero que no la eliminen, pues de golpe quedaría en el limbo, quedaría simplemente como una gran expectativa. Pero debo reconocer la iniciativa, dentro de las pocas cosas buenas que tiene el proyecto de reforma laboral, la proposición del representante Wilder Escobar, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en su sesión plenaria. Representante Escobar tiene derecho a réplica, aquí también tiene... Pero no hice sino elogiarlo. Sí. No, pero algo que es importante, porque se espera siempre que las reformas laborales creen empleos o se facilite el ingreso de las personas a un trabajo digno y a un trabajo bien remunerado. ¿Por qué razón esta reforma no tiene ese ingrediente que es muy importante en las reformas laborales? Bueno, Lorenzo, lo primero es que le agradezco lo de la réplica y efectivamente, representante Carlos Eduardo, no, muchas gracias por sus palabras tan generosas. Este fue un trabajo que venía de tiempo atrás, casi un año también en conversaciones con el Ministerio del Trabajo. Incluso pensábamos nosotros radicar un proyecto de ley de nuestra autoría y la ministra nos dijo que era necesario que trabajáramos primero de la mano de ellos y segundo, que esperáramos la reforma laboral. Y fue de esta manera que logramos, de más de 100 proposiciones de artículos nuevos, Carlos Eduardo, lograr que la nuestra fuera avalada e incluida. Entonces, eso fue un gran avance. Pero yo también quiero decir que esta reforma laboral también trae cosas buenas para los colombianos. Efectivamente, pensar en la posibilidad de que los padres de familia tengan la posibilidad de una mayor cantidad de semanas de licencias de maternidad que las terminan al final del día pues pagando el sistema de salud. Eso es bien interesante, ¿no? Sí. Se amplía sobre todo para los padres también. El periodo para los padres, para que ayuden también en ese proceso tan difícil al inicio, cuando nace un bebé, a las mamás, y también para acompañar con ese afecto y ese cariño que tenemos todos como instinto de padres. Otro tema que me parece importante, que en su momento pues fue reducida en Colombia, las horas diurnas de trabajo. Con esta reforma laboral se logró por lo menos un consenso, un punto medio de acuerdo, y la jornada diurna ahorita va a ir desde las 6 hasta las 7 de la noche. Eso le va a dar también un oxígeno, un respiro a los trabajadores de Colombia, les va a permitir aumentar en algo más sus ingresos por las jornadas nocturnas que ellos presten a cada una de sus empresas. Perdón, representante, pero esto, ya le doy la palabra, representante, pero esto no, digamos, bueno para los empleados, pero para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, pagar extras después de las 7 de la noche es muy, muy difícil. Pero es que también es injusto pagarle horas extras a una persona después de las 9 de la noche, pues es que la noche es la noche y el día es el día. La puesta de sol sale a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, y en su momento efectivamente para generar un proceso de reactivación económica por una crisis que vivía el país a costa del esfuerzo de los trabajadores, y aumentó desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y nos quedamos así de manera perpetua. Yo creo que son situaciones que no se pueden quedar permanentemente en el tiempo, que se tienen que ir ajustando de acuerdo a las nuevas realidades económicas del país. El país, hoy en día, las cifras económicas vienen mostrando que se viene recuperando. Incluso la economía ya se proyecta que va a crecer en un 3% para el próximo año. La inflación
ya van el 5,8%. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay unas realidades de país que se tienen que adecuar a las realidades también de los trabajadores, de las personas que con su capacidad laboral y de trabajo pues, le prestan un servicio también a Colombia. Representante Carlos Cedra también tiene derecho a réplica. Esto tiene que ser una relación equilibrada, la del empleado con la del empleador, o como se llamaban antes, trabajador y patrono, esos términos ya fueron recogidos. El empleado y el empleador tienen una relación laboral que debe ser lo suficientemente equilibrada, de tal manera que no se desquicie y no lleve al punto de que al empresario se le estrangule de tal manera y de tal forma pues que termine cerrando su empresa, que entre otras cosas, el gobierno nacional del presidente Petro cree que todos los empresarios son grandes empresarios, aquí hay mucho emprendedor, aquí está el señor que tiene 2 o 3 empleados, que monta un carrito de perros, un tema de comidas rápidas, etcétera, etcétera, y hay actividades, representante Wilder, que más allá de la puesta del sol, por su propia naturaleza son actividades nocturnas. Entonces hay actividades que comienzan a las 5 de la tarde y se extienden hasta las 10, 11 de la noche. Entonces su señoría plantea, y pues por supuesto mi objeción es muy respetuosa, su señoría plantea, no, es porque llegó la noche, ya se le debe dar un recargo nocturno. Me parece que eso tiene tanto de largo como de ancho. Yo particularmente creo que esto va a generar que muchos de esos primeros empleos que usted quisiera darle a los jóvenes que nunca han trabajado, que no tienen experiencia, que es el fruto de la proposición, pues no van a tener ni siquiera ese primer empleo, porque muchos, por ejemplo, de esos establecimientos de comercio, que repito, no son grandes superficies, no son grandes empresarios, son pequeños emprendedores que tienen 2 o 3 trabajadores, pues van a tener que cerrar sus empresas. Usted mencionaba otro tema muy importante que a uno también le parece plausible, el tema de la licencia, digamos, de paternidad, una extensión, así como la madre tiene la posibilidad de estar con su hijo, pues allí en la reforma laboral quedó el tema de la licencia, digamos, de paternidad, para que el padre, yo soy padre de 2 hijos, un menor de 14 años, tiene mi nombre, por cierto, Wilder, Carlos Eduardo Osorio, y una niña de 10 años que se llama Isabela Valentina. Y claro, ¿cuánto hubiese querido yo en su momento tener un espacio con ellos para poder compartir esos primeros días? Pero el problema de ese artículo en particular que nosotros llamamos la atención en la discusión del proyecto es ¿quién asume ese costo? En principio lo va a asumir ¿quién, doctor Wilder? La entidad a la cual está afiliado el trabajador. Eso supone un costo. ¿Cómo se va a financiar? ¿Será que el gobierno nacional les va a transferir más recursos? Porque eso no quedó muy claro en el proyecto que se aprobó en segundo debate en la plenaria de la Cámara. Entonces, eso lo paga el sistema de salud con los aportes a la EPS. Claro, pero es que los aportes que hacen los trabajadores a las EPS no son suficientes para la cobertura y para el debido aseguramiento. Entonces, normalmente hay una discusión. Hay un problema estructural ya del sistema, que es lo que estamos debatiendo ahora con la reforma a la estructural salud. que tiene que ver con la famosa UPC, ¿cierto? La unidad de pago por capitación. ¿Cuánto le transfiere el Estado a esas EPS por cada una de las personas aseguradas? Y entonces hoy por hoy se considera que el dinero que le transfiere no alcanza. Y con esta norma, que digamos la aplaudimos, muy interesante para los padres, pues hombre, no estamos agrandando el roto de esas EPS. La gran discusión a propósito de la reforma a la salud, la gran discusión que no se da en el país, y no vamos a cambiar de tema, estamos hablando de la reforma laboral, pero la gran discusión, por ejemplo, con la reforma a la salud es, ¿alcanzan los recursos que el gobierno nacional transfiere para el sistema de salud? Yo mucho me temo que no. Y con una norma como la de la licencia de paternidad, pues estamos agrandando el déficit que ya de por sí existe. Entonces me parece que es una norma muy bien intencionada, pero que no tiene un soporte financiero. Representantes, les pido un minuto para hacer una pausa. Ya regresamos aquí en Contrastes, el programa del Canal del Congreso donde se discuten las ideas y los proyectos. Ya regresamos. Estamos felices en Focus Noticias. Llegamos a nuestra meta de 200,000 suscriptores. Yo no sabía que habían matado a ese señor. Me declaro inocente y no acepto ni los cargos.
revisar el baúl. Nunca he matado a nadie. Gracias por la confianza en el canal de las audiencias. Hacemos periodismo independiente, sin censura, con imparcialidad y objetividad. Trabajamos todos los días para brindar información de calidad. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse. Focus Noticias, el canal de las audiencias. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias. Es gratis y muy sencillo. Ingresa a YouTube, busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse. Dale clic y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Seguimos en Contrastes, el programa del canal del Congreso donde se debaten las ideas y los proyectos. Representante Wilder, el tema de la protección a los trabajadores. Se siguen despidiendo personas en las empresas privadas y también en las oficiales, sin justificación. ¿Qué trae de protección a los trabajadores este proyecto? Bueno, no, precisamente cuando iniciábamos esta conversación alrededor de la reforma laboral, lo que decíamos es una reforma que busca proteger a los trabajadores actuales. Y esta reforma trae consigo, dentro de su articulado, la posibilidad de que, en este caso, los trabajadores tengan mucho más herramientas de ley para evitar que sean despedidos sin justa causa. En ese sentido, la reforma lo que está buscando es que se tenga mucho más cuidado de parte de un empleador para tomar decisiones unilaterales y dejar a una persona sin la posibilidad de un sustento en un hogar cuando tiene un vínculo laboral. Sobre ese tema es bien importante, representante Carlos Eduard, porque las inspecciones de trabajo siguen todavía atiborradas de demandas por despidos injustificados. Florencio, en particular no nos disgusta ninguna norma que proteja a los trabajadores, pero como lo dije en el segmento anterior, esa protección tiene que ser una protección articulada, debe existir un debido equilibrio. El principal problema que tiene nuestro sistema laboral, por decirlo de alguna manera, es la informalidad. Por eso yo hablaba de que esta era una reforma ni, porque ni crea empleos ni formaliza. ¿Qué es la informalidad? Hay un porcentaje muy grande de trabajadores en Colombia que no están afiliados a una seguridad social, que no son formales. Y esta reforma, que no resuelve el problema de la informalidad, lo profundiza. Justamente cuando hablamos de este tipo de medidas, como el de hacer un poco más inflexible el tema de los despidos. Uno no quiere que a un trabajador se le despida, pero si es que la empresa no da márgenes, si la empresa no tiene rentabilidad, pues hay un dicho que dice que nadie trabaja para que lo vean. Seguramente un empresario que ve que por cuenta, por ejemplo, de esos recargos nocturnos que ya va a tener que pagarlos desde las 7 de la noche, hace sus cuentas de cuántos son sus ingresos y cuántos son sus gastos, pues va a tener que definitivamente cerrar su empresa, pero a la hora de terminar sus contratos de trabajo, pues va a tener unas disposiciones como las que se plantean en el proyecto de reforma laboral que le hacen más difícil tomar esas decisiones. ¿Todo esto a qué conduce? A que cuando los vaya a vincular, ya no lo va a querer hacer de manera formal, ya lo va a querer hacer de manera informal. Definitivamente cuando una reforma solamente mira un lado de la ecuación, que es el lado de los trabajadores, pues a la postre los está afectando a ellos. Porque si se destruyen esos 450.000 empleos de los que habla el Banco de la República, Fedesarrollo y Fenalco, pues no van a haber trabajadores para, repito, vincularlos
por primer empleo, no van a haber trabajadores de esos de 50 años de la proposición del representante Wilder para que no sean estigmatizados porque ya son mayores, no van a haber trabajadores para pagarles horas extras ni dominicales, simplemente va a haber una profundización de la informalidad y entonces ahí creo que nos habremos equivocado. Yo creo que nadie está obligado a un imposible. Si una empresa sus números no dan, si sus finanzas no le dan, pues definitivamente tiene que retirar personal. Lo que se busca es que por lo menos esas decisiones estén argumentadas, que no sean de manera unilaterales, que van en contravía de los derechos de los trabajadores. Ahora bien, yo quiero también terminar por decir con relación a la proposición del primer empleo y del último empleo. Definitivamente, si esto no va acompañado con la facultad que quedó incluido dentro del artículo de que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Comercio generen la ruta, el procedimiento con el cual se va a determinar cuáles son los incentivos que el Estado colombiano le va a entregar a las empresas para que generen estos empleos, pues efectivamente no pasará nada. Por eso es tan importante también que desde el gobierno seamos claros con la política de incentivos para las empresas, para que de esa misma manera, se puedan vincular los jóvenes y las personas en su último. Yo creo que con un seguimiento importante, con un control político que se le haga, si la norma definitivamente termina siendo aprobada, pues yo creo que se podrá avanzar. De todos modos, la filosofía, el aspecto que le llaman teleológico, finalístico de la norma es muy válido, porque no se puede estigmatizar a quien tiene más de 50 años. Muchas veces a los 40 años ya no los vinculan y tampoco se les puede exigir experiencia a quienes acaban de graduarse de una universidad. Son las paradojas del Estado. Eso es la realidad. Tenía algo que decir porque tengo también otro tema que es importante sobre los contratos a término fijo. ¿Qué pasa? ¿Qué se le puede decir a los colombianos? ¿Cómo va el proyecto sobre este tema? No, el país yo creo que tiene que ir avanzando de manera progresiva frente a una estabilidad laboral de los trabajadores. Hay sectores del país que son muy golpeados con las vinculaciones laborales por empresas temporales, por, en este caso, cooperativas o contratos de prestación de servicios que se renuevan permanentemente en el tiempo. Hay gente que se la pasa en esa situación durante 15, 20 y casi toda su vida sin lograr una estabilidad laboral. Hay que hacerlo de manera progresiva. Un caso muy puntual lo vivimos nosotros con los trabajadores de la salud. Yo recuerdo muy bien que cuando estábamos en medio de la pandemia, donde estaba en juego la vida de toda la humanidad, nosotros, por lo menos en Colombia, aplaudíamos y salíamos a los balcones y decir que eran los héroes de la patria y decir que eran las personas que nos estaban salvando. Y recuerdo muy bien que uno de los temas que se quería tratar en el debate de reforma a la salud era la estabilidad laboral, por lo menos de ese grupo poblacional. Pero van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años y las cosas se nos olvidan. Hoy la realidad, por lo menos para muchos colombianos, es que la inestabilidad por su vinculación laboral sigue siendo igual que desde hace muchos años en este país. Pienso que de manera progresiva esa es también una tarea y una responsabilidad que tiene que ir de la mano con el presupuesto general de la nación, con el marco fiscal de mediano plazo, cómo vamos garantizando las condiciones para ir formalizando los trabajos en Colombia, como en su momento lo está considerando la reforma laboral con las madres comunitarias vinculadas para el ICF. Florencio, pero yo espero que el representante Wilder me acompañe en esto. La necesidad de la estabilidad, que creo que es algo que nos convoca y que nos une, no puede dejar de lado la realidad. Fíjese usted, representante, cómo hoy por hoy hay muchos estudiantes universitarios que lo que suelen hacer, por ejemplo, es van a clase en la mañana de 7 a 10, tienen un espacio, lo que llaman los huecos, entre las 10 y la 1, 10 de la mañana y la 1 de la tarde, van, prestan funciones de Rappi, de llevar domicilios y eso, vuelven a la universidad. Y ese tipo de realidades son las que no podemos desconocer y no podemos soslayar con un régimen, si me lo permite, rígido e inflexible, que es lo que de alguna manera termina imponiéndose en el proyecto de reforma laboral.
yo soy amigo de los beneficios para los trabajadores, yo soy amigo de la estabilidad. Mire, el Estado, el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego es uno de los que pregona la importancia de la estabilidad, pero en el Ministerio de la Igualdad no hacen sino contratar, hacer contratos de prestación de servicios y en muchos lugares planteándoles instrucciones con subordinación, con dependencia, poniendo a los contratistas a cumplir horario. Entonces el mismo Estado que promueve este tipo de proyectos aquí en el Congreso de la República, que nos parecen plausibles, pues no da ejemplo. En eso coincido con el representante Carlos Eduard. El Estado es el peor ejemplo para la estabilidad laboral en Colombia. El que más firma órdenes de prestación de servicios. Por supuesto, y en ese sentido no hemos sido capaces de autorregularnos para darle ejemplo al país. Si no lo hace el Estado, si no lo hace quien debe de dar ejemplo, pues ¿qué le vamos nosotros también a exigir al sector privado? Representante, antes de terminar, hay otro proyecto que usted pues tramitó en la Cámara de Representantes, que es la exención del 4x1000 cuando hayan convenios con juntas de acción comunal. ¿Qué importancia? Explíquenos, y también eso qué trascendencia tiene en la práctica. Bueno, nosotros provenimos de unas regiones eminentemente cafeteras, Tolima, eje cafetero, incluso hacemos parte de la misma Comisión Accidental. Y muchos de estos pueblos se fundaron y empezaron la vía hacia el desarrollo a través del trabajo organizado de las comunidades, hoy juntas de acción comunal. Esas juntas de acción comunal tienen una posibilidad especial y es de acceder a recursos públicos por medio de una herramienta que llaman convenios solidarios. Muchos de ellos hoy a nivel país, a través de la construcción de placahuellas, este gobierno destinó un recurso muy importante, más de 200.000 millones, para hacer placahuellas en Colombia. En diálogos con estas comunidades organizadas, ellos cuando reciben ese recurso lo cuidan, ejecutan muy bien los recursos y en la mayoría de los casos logran aumentar la metafísica a lo que se comprometen. Si les entregan 200 millones de pesos, que fue lo que en promedio recibieron las juntas de acción comunal para hacer placahuellas en este programa del gobierno nacional, para hacer entre 130 y 150 metros de placahuellas, muchos hicieron 180 y 200, que la comunidad va y saca el material de río, no cobra la mano de obra en muchas ocasiones, entre todos aportan materiales para el sancocho, para ahorrarse en los costos de los alimentos, logran mayor cantidad de metafísica. Y en diálogos en territorio con las comunidades nos encontramos con una junta donde nos decía: hicimos rendir la plata, hicimos 200 metros de placahuella y luego no nos dimos cuenta que por 4x1000 nos cobraron 1 millón de pesos y ahora entre todos tenemos que poner adicionalmente plata para poderle cumplir a la DIAN. De ahí nace la iniciativa de la solicitud de los mismos campesinos, de las mismas comunidades organizadas, de un proyecto de ley para exonerarlos de esos gravámenes a los movimientos financieros o pago del 4x1000 cuando firman convenios solidarios con el Estado. La semana pasada nomás dialogaba con un dirigente de la Comuna 8 de la ciudad de Ibagué. La DIAN lo tiene ahorcado. Les están pidiendo que se manifiesten casi que mensualmente porque creen que es que ellos manejan demasiados recursos. Hoy por hoy lo que tienen es problemas y dolores de cabeza y el riesgo de que si no hacen la tarea que la DIAN les está exigiendo mensualmente, terminen siendo embargados. Representantes, es que ya se nos acaba el tiempo. Yo sé que tiene algo para cerrar porque es el tema. Sencillamente veníamos muy bien con el ministro Bonilla, él ya nos había dado el sí que iba a revisar el tema, pero yo creo que vamos a seguir insistiendo porque este es un proyecto muy noble para el país y para las comunidades organizadas, juntas de acción comunal. Representante Wilder Escobar, muchas gracias por estar en Contrastes. Muchísimas gracias, Florencio, por la invitación. Doctor Carlos Eduard, muchas gracias, muy amable. Solo gratitud, reconocimiento por esta oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con Contrastes. Feliz día, hasta luego.